Se estima que cada año se vierten en el océano entre 9 y 14 millones de toneladas de residuos plásticos, es decir, 17 toneladas o el equivalente a un camión de basura por minuto. En Chile existe ya la ley de plásticos de un solo uso que busca reducir justamente la usabilidad de este material, que realmente lo tenemos para todo, y en su etapa final debería implementarse en agosto de este año. Desde las empresas y el sector gastronómico, que usa mucho este tipo de material, están pidiendo su retraso para poder implementarlo. Queremos hablar sobre este tema y por eso estamos con Cristóbal Correa, director de campañas de Oceana Chile. Muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias por la invitación, Paloma. Da la impresión de que en Chile, Cristóbal, cada vez que se promulga o entra en vigencia alguna ley que es difícil y que es una ley adaptativa, necesitamos como una prórroga. Y esta no sería la excepción. ¿Por qué les sorprende eso a ustedes? No, la es verdad, ridícula mi pregunta, pero en realidad siempre pasa, ¿no? No es que nos sorprenda, lo que pasa es que la ley ya tiene un periodo gradual de implementación. De hecho, la ley es del año 2021, o sea, igual, ha pasado su tiempo, ya han tenido algunas obligaciones que están rigiendo, y a los 3 años, o sea, en agosto de este año, empieza ya el corazón de la ley a regir. Este es el punto central de la ley. Entonces, parece extraño que se alegue que no existe la información o que se pida una prórroga cuando la ley ya viene con un plazo de 3 años. Y ese plazo efectivamente era para que este sector se pudiera acostumbrar y cambiar su forma de entregarnos la comida con desechables. Ahora, ¿han visto ustedes, porque uno como usuario igual ha visto gestos adaptativos? Ahora, no sé si son los más adecuados, porque se han cambiado los potes plásticos por estos potes que parecen cartón, pero vienen forrados en plástico, con un plástico muy suavecito y que son muy difíciles de reciclar. Pero al menos en la actitud o en la disposición parece haber habido una tendencia. ¿Cómo han revisado ustedes Sí, de en la hecho, actualidad? lo que dices tú, Paloma, muy buen punto. Ese ha sido un problema porque nosotros hemos trabajado mucho con municipios, con locatarios, estamos viendo las buenas experiencias, también a quienes le han costado más, cómo podemos apoyar en eso. Y lo que nos hemos dado cuenta es que mucha gente cree que estos envases que parecen de cartón, que generalmente tienen líquidos, a veces las ensaladas con aceite, que en verdad es polipapel, o sea, es una capa plástica que está encapsulada dentro de esta capa de cartón. La gente piensa que no es plástica. Y bueno, en ese caso la ley igual tiene una respuesta que desde agosto de este año se va a poder seguir usando esa materialidad para el delivery, para el consumo afuera, sobre todo si me pido una sopa o algo así que es difícil de transportar sin que escurra en papel. Va a poder ser de ese material, pero con la lámina de plástico certificada. O sea, un plástico que sea compostable en nuestras casas o a nivel industrial, y eso es a través de lo que dictamina un reglamento del Ministerio de Medio Ambiente. Ah, súper interesante. Porque da la impresión de que no tenemos un escape al plástico, o así nos sentimos en este mundo, ¿no? Como que la adaptación no parece sencilla, y ahí me encantaría saber si es que ustedes, dado que son una organización también internacional, han podido ver mejores implementaciones de este tipo de decisiones en otros países. Bueno, sí, y acá la discusión, el punto que levanta es muy bueno, porque la discusión también, en un momento cuando se estaba discutiendo la ley de plásticos de un solo uso, que aplica solamente sobre locales de expendio de alimentos, o sea, estamos hablando de restaurantes, de comida rápida, bueno, y tiene otra regulación sobre las botellas plásticas y la retornabilidad, pero no prohíbe, por ejemplo, que los productos plásticos que no nos van a poder entregar los restaurantes los vendan los supermercados. Y en su momento eso fue algo criticado, de por qué no íbamos más allá. Y nosotros creemos que efectivamente para allá tienen que ir las discusiones. Y eso lo estamos viendo e intentando empujar en el Tratado Global de Plástico. O sea, hacernos cargo de la problemática real, pero ¿por qué decidimos apoyar esta ley que aplica sobre restaurantes? Porque hicimos un estudio el año 2016-2018 en donde nos dimos cuenta que la principal generación de este tipo de residuos eran los locales de comida, llegando a 23.000 toneladas anuales. Y es importante que tomemos el peso, valga la redundancia, de que es una tonelada de plástico, porque el plástico es un producto bastante ligero. Y estamos hablando de que el cubierto, la bombilla, o sea, si uno lo agarra, uno ve que tienen un peso muy bajo. Entonces, para llegar a que sea una tonelada, la cantidad de productos que tienen que entregar es altísima. Ahora, lo que nos pasa en Chile habitualmente es que decimos como Chile los campeones como de la ambición climática,
efectivamente tenemos varias medidas que son referentes globales, hay otros que van mucho más lento y sin embargo somos tan chiquititos. Entonces me encantaría saber cómo es la narrativa que ustedes han desarrollado internamente para decir que vale la pena que Chile no tenga plásticos de un solo uso, incluso si su aporte es comparativamente menor al del resto. Bueno, de hecho eso es algo que lo conversamos harto en la interna de Oceana, como una organización internacional, porque la oficina de Chile, aunque uno diga es una oficina de un país chico, de un país en vías de desarrollo, etcétera, está marcando pauta a nivel mundial en este tipo de discusiones. De hecho, el interés que había de todos los países del mundo de cómo se estaban implementando las leyes de Chile para hacer frente a la contaminación por plástico en la discusión del tratado era altísima. Todo el mundo quería saber cómo Chile estaba implementando estas materias. Y por más que seamos un país muy chiquitito, tampoco podemos perder de vista que somos un país evidentemente oceánico. Tenemos una de las costas más grandes del mundo, colindamos con el mar por todo el territorio. Entonces la temática de los plásticos es una que nos interesa mucho al país y nosotros somos de la opinión que Chile puede ser el ejemplo mundial para que tomemos medidas ambiciosas y reales para frenar este tipo de contaminación. Ya. Entremos justamente en el océano, porque un asunto grave del problema del plástico de un solo uso es cuánto atiborran de plástico también los lugares donde dejamos nuestra basura, que la mayoría de las veces es de la peor forma, ¿no? Tenemos una dificultad enorme, por un lado para reciclar, por otro lado para separar a nivel domiciliario. Pero, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué el plástico llega al océano? ¿Por qué llega al océano? Sí, mira, efectivamente ahí hay un problema en la cadena como de valor. La respuesta a veces no es el reciclaje, por más que una muy buena medida y que la gente tiene que seguir haciéndola y ojalá la mayor cantidad del mundo pueda avanzar en temas de reciclaje. El problema de estos plásticos, sobre todo los de un solo uso ligados a alimentos, como la bombilla, el cubierto, la tapa de la botella, este pocillito donde nos sirven la salsa teriyaki o la salsa de soya cuando vamos a comer sushi, etcétera, es tan chico el producto, es tan difícil después de recogerlo, de limpiarlo, para reciclarlo, que al final no tiene un valor económico hacerlo. Entonces, los recicladores y las recicladoras de base que se dedican a recoger este tipo de productos para reciclarlo, generalmente lo hacen más por conciencia ambiental que porque les significa un beneficio. Y por eso, en el caso de la ley de plásticos de un solo uso, a diferencia de lo que fue la ley REP, por ejemplo, de responsabilidad extendida al productor, se impuso una prohibición de ciertos tipos de productos que son prioritarios que al final terminaban en nuestro océano o en nuestros ríos. Ahora, hay una cuestión bien concreta que tiene que ver con que da lo mismo cuán exitosas sean nuestras campañas de reciclaje, que en Chile no lo son. Chile es uno de los países que peor se porta a nivel latinoamericano en la capacidad de reciclaje individual que tenemos por hogar. Pero lo concreto es que necesitamos sacar el plástico de nuestra vida, ¿no? ¿Qué medidas como conductuales ciudadanas uno podría tomar, o ustedes tal vez han visto que sean más efectivas, donde uno podría tal vez hacer el esfuerzo de cambiar una conducta? Y lo digo así porque vaya que cuesta cambiar la conducta. Sí, efectivamente estos son cambios culturales. Ya estamos viendo la resistencia que hay a un cambio que no es, o sea, implementar el uso de desechables en locales de comida no es algo que venga de la historia o que sea muy antiguo, sino que llega con las grandes cadenas de comida rápida. Antiguamente y hasta hoy en día, la mayoría de los locales son los que denominamos mantel largo, o sea, la fuente de soda, la cafetería de barrio, en donde uno va, si consume adentro, te dan una taza de cerámica o un plato de cerámica. Y vemos que hay una resistencia y respecto al reciclaje yo creo que es un poco lo mismo, que pasa que la gente todavía no se ha acostumbrado a hacer la separación de los residuos, etcétera, o tampoco existen las formas, las facilidades para que eso ocurra de manera fácil. Tampoco esto puede significar una gran carga sobre la población. O sea, tienen que haber camiones que nos retiren los plásticos, quizás facilidades para la separación, porque hay veces que uno no sabe. O sea, uno no sabe si el pote de yogur va a cierto reciclaje o si es que no se puede reciclar. La lata de atún no se puede reciclar, pero uno dice una lata, ¿por qué no se puede? Entonces falta que nos bajen un poquito la información y por eso también a veces es tan importante evitar los productos que la verdad es que son bastante innecesarios. O sea, la bombilla plástica, salvo para personas con movilidad reducida, que ahí sí, y por eso todavía se puede vender, que nos den un trago en un bar con una bombilla plástica, la verdad es que de necesidad no tiene mucho. Por lo mismo, este tipo de medidas de prohibir a veces pueden ser la respuesta. Aparejado también a potenciar el reciclaje,
darle conciencia a la gente, que la misma gente sepa la importancia y cómo ellos pueden ayudar a que cambiemos la situación planetaria. Ahora, respecto de, en parte de las declaraciones que ustedes han hecho, señalan en particular que ha habido mucho lobby por parte de el sector gastronómico. ¿De qué manera nos consta esto y cómo podemos hacer esa aseveración con esa certeza? Sí, mira, efectivamente hace poco empezamos a acusar esta presión y este lobby por parte del sector gastronómico, que lo hemos visto como cualquier chileno o chilena lo puede ver. Esto es, si uno hace seguimiento, por ejemplo, a las sesiones del Congreso, hemos visto que han asistido constantemente a comisiones representantes del gremio de la gastronomía o incluso de algunas grandes marcas internacionales de comida rápida. Y también, por ejemplo, en los portales de Infolobby, la ley del lobby ha sido cuestionada, pero una de las cosas buenas que tiene es que hay un portal en donde uno puede acceder y saber quiénes están pidiendo, a qué autoridades y qué materias se trataron. Entonces, si uno hace un seguimiento a ese tipo de cosas, también lo que apareció en medios, con cartas a los directores, editoriales, columnas de opinión, etcétera, uno ve que hay una resistencia muy grande del sector gastronómico, que yo creo que esos esfuerzos deberían hacerlo intentando cambiar esta práctica de desechables que ellos mismos impusieron. Yo creo que es una oportunidad para el sector gastronómico y así lo hemos visto en Mall Plaza, por ejemplo, que ha implementado reutilización en patios de comida, algo que si uno no lo veía, uno pensaba esto es descabellado. ¿Cómo voy a ir a un local de un patio de comida de un mall con un plato como el que tengo en la casa? Y la verdad es que aparte a la gente le gusta mucho. Es súper interesante lo que plantea, pero por otro lado también es razonable imaginar que una industria que además se sobreplastificó, sobre todo después de la pandemia, también acaba de adquirir este vicio, ¿no? No es fácil que lo suelte, y ellos plantean que va a haber grandes pérdidas económicas al respecto. ¿Cómo ven ustedes que existe un camino medio, ¿no? Yo entiendo que el rol de Oceana no es cuidarle el negocio al mundo gastronómico, pero sí estamos en un tiempo en que necesitamos una ruta en la que las cosas sean posibles, ¿no? Claro, efectivamente, y lo que hemos visto es que sí es posible. Tenemos estos ejemplos del Mall Plaza, tenemos ejemplos de cafeterías que funcionan, por ejemplo, en lugares como La Vega, en que hay una alta afluencia de público y que si uno se sienta a tomar el café, te lo dan en una taza de cerámica, pero si uno lo pide para llevar, te dan un vaso de este polipapelo desechable que hasta el día de hoy se puede, porque es delivery o para llevar, y que el día de mañana también se va a poder mientras tenga esta capa de plástico certificado. Entonces, al final, el gran cambio es qué pasa cuando nos sentamos a comer. Y eso creemos que no es tan complejo de implementar si es que los esfuerzos se hubiesen hecho desde hace 3 años que se publicó la ley. Y eso lo vemos con el ejemplo de Mall Plaza o con otros. Yo he visto locales de comida rápida, rápida, en patios de comida de otros centros comerciales en que funcionan con sistema de retornabilidad, o locales de comida rápida que también tienen cerrado un sector, más que no funcionan tanto como en el patio de comida de que el cliente vaya, agarra la bandeja y busca su mesa, sino que tienen un sector y funcionan más como restaurantes y lavan su vajilla, entregan en vasos de vidrio. Para cerrar, el océano es un espacio común que compartimos con muchos, que tiene corrientes marinas a través de las cuales se mueven los alimentos, los animales, etcétera, ¿no? El plancton, etcétera, y también los plásticos. Entonces, ¿cómo sabemos que una medida como cortar los plásticos en Chile va a tener un impacto directo sobre nuestro océano? Sí, la verdad es que esa es una de las gracias del mar, una de las gracias y una de las complejidades también que tiene cuando uno está en este tipo de discusiones, porque es una decisión que se toma quizás al otro lado del mundo, tiene efectos sobre Chile. Por ejemplo, a principios de este año se hizo una conferencia en Rapa Nui, que tienen un gran problema por cómo le llegan las islas de plástico y los productos plásticos por las corrientes marinas. Y no son todos productos chilenos, sino que vienen de todos los países del mundo. Por lo mismo hay que hacer un esfuerzo a nivel global y esperamos que el tratado que se está discutiendo en la ONU vaya por esa línea, pero que también Chile, como país oceánico, en que nos vemos afectados por esto, implemente de forma ambiciosa las leyes que hoy en día ya tenemos. Te quiero agradecer por esta conversación en Futuro 360. No, muchas gracias a ustedes por invitar.